Muy buenas noches, queridos hermanos. Voy a suplicarle que me acompañe en su Biblia. Si me hace el favor, puesto de pie. Una vez más, lo voy a molestar. Puesto de pie, acompáñeme por favor en su Biblia a la carta del apóstol Santiago. Vamos a la carta del apóstol Santiago. Vamos a estar ahora en el capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Si lo tiene, regáleme un fuerte amén, por favor. Damos lectura a la palabra de nuestro Dios, tal y como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo su cuerpo. Oremos al Señor. Amado Padre y buen Dios, venimos ante tu presencia, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, bendiciendo tu palabra en esta noche, Señor. Te pido, Dios Todopoderoso, que me ayudes a hacer ese vaso, Señor, que sea lleno por tu gracia, Señor, y que pueda trasladar tu palabra, Señor, haciendo a un lado mi humanidad, Dios, y que sea tu Espíritu Santo quien ministre a través de esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano, por favor. Es un verdadero privilegio estar esta noche compartiendo con ustedes, iniciando el mes de julio con este tema súper especial y a la vez también bastante delicado, ya que para poder disfrutar nuestra nueva vida en el Señor Jesucristo, nosotros debemos de obtener esa victoria sobre la falta de perdón, hermanos. Y es que solo perdonando nosotros podemos liberarnos y disfrutar a plenitud esa vida en abundancia que a través de Jesucristo hemos ganado, porque Jesucristo la ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Fíjese que corría el año de 1978, no sé precisar todavía el mes, aunque mi mamá dice que fue ahí por el mes de febrero, cuando ella le preparaba a mi papá una rica sopa de camarones, y se la preparaba porque ese día, después del almuerzo, ella tenía todo preparado para agarrar todas las pocas cosas que habían en nuestra casa, meterlas en un camión e irse de la casa. En ese momento, ella estaba tomando la decisión de separarse de mi papá. Ella ya no soportaba la vida que tenía al lado de mi papá y decidió pues agarrar todas las cosas, meternos a nosotros ahí también y se fue, alquiló un apartamentito en donde días después nos iba a dejar a mi hermana y a mí al cuidado de mi abuelita. Sin lugar a dudas, ese evento, hermanos, marcó mi vida completamente. Porque posterior a eso, mi mamá se dedicó enteramente a su trabajo, buscando suplir todas las necesidades que nosotros teníamos. Yo tenía aproximadamente 3 años y medio, mi hermana tenía aproximadamente 9 meses, estaba de brazos todavía, cuando mi mamá nos tenía que dejar al cuidado de mi abuela y irse a trabajar. Eso me hizo a mí crecer, hermanos, pensando que mi papá y mi mamá no me querían y que por eso me habían dejado ahí al cuidado de mi abuela. Y me hizo pensar que la única que me quería era mi abuela, que era la que estaba ahí pendiente de cuidarnos y de ayudarnos en todo. Mi papá insistió durante mucho tiempo para tratar de arreglar la situación con ella, sin embargo, nada se pudo arreglar y con el pasar de los meses, vinieron los años y mi papá decidió hacer otro hogar, hacer otra vida. Vino el divorcio, se divorciaron y él se fue y se casó y formó otro hogar, del cual ahora tengo 2 hermanos más. Todo eso, hermanos, yo lo tomé y desarrolló dentro de mí un enorme resentimiento hacia mi papá y hacia mi mamá. Yo pensaba que mis papás no me querían y yo siempre lo manifestaba. Años más tarde, este rencor y este resentimiento me llevó a ser un alcohólico, posteriormente a ser un drogadicto y a envolver mi vida dentro de ese mundo vacío, desatando dentro de mí un gran odio. Andaba yo buscando quién me las debía y quién me las tenía que pagar, ¿verdad?
Entonces, todo eso dentro de mi vida me hizo vivir un gran desorden y fue de las cosas que yo recuerdo más difíciles para mí cuando yo llegué a los pies del Señor Jesucristo. Perdonar a mi papá y a mi mamá. Yo había traído un cúmulo de situaciones y viví durante mucho tiempo, para ser exacto 25 años, con esa carga grande aquí arriba que la andaba llevando para todos lados, y esa carga se llamaba falta de perdón. Esta noche nuestro tema es el origen de la falta de perdón. Y tal como yo se los he contado en mi vida, todo comenzó con ese pensamiento que me hizo a mí sentirme ofendido a través de culpar a mis papás por las malas decisiones que ellos habían tomado, y que yo decía que a través de eso ellos habían ofendido mi vida y por eso yo era lo que era, un alcohólico, un drogadicto, y estaba tan envuelto en ese caos que yo les he contado que me trajo el pensar en el rechazo que mis papás me habían dado. Sin embargo, yo estaba dejando a un lado que para ese momento yo todavía tenía la opción de elegir si ser un borracho, si ser un drogadicto o no serlo. Pero me aferré fuertemente a que la culpa la tenían mis papás, a que la culpa era de mis papás y que por eso yo tenía que destrozar mi vida, y me metí a droga buscando matarme, buscando morirme, para hacerles pagar a ellos lo que me habían hecho. Toda falta de perdón, sin lugar a dudas, tiene su origen en una ofensa. Esta ofensa es similar a una semilla. Esa semilla se planta en el corazón de uno, hermanos, y va desarrollando raíces muy fuertes de amargura adentro de uno, y crece como un árbol frondoso que al final sus frutos son puros reproches y puros rencores que uno guarda dentro de su vida. El orden de desarrollo de ese árbol es el siguiente. Nuestro pensamiento identifica una ofensa. Esa ofensa es trasladada a nuestro corazón, en donde se alberga el resentimiento. Y ese resentimiento, cada vez que lo redarguimos en nuestro pensamiento y lo andamos ahí en nuestro pensamiento dándole vuelta, lo seguimos alimentando y lo seguimos alimentando con más rencor, con más odio, y eso produce adentro de nosotros la falta de perdón. Eso produce dentro de nosotros aquella expresión: es que no lo puedo perdonar, es que lo que me han hecho es imperdonable, yo no puedo perdonar esto. Lógicamente, esto hace crecer en nosotros esas fuertes raíces de amargura que hacen desatar todo el odio que nosotros llevamos y hasta producirnos una muerte espiritual. Nos vuelve insensibles a las cosas buenas de Dios, y eso al final se va traduciendo en enfermedades físicas que a la larga buscan destruirnos y llevarnos hasta una muerte física. Ese es como el proceso de desarrollo de ese árbol, de esa semillita que la ofensa planta en nuestro corazón. Pero, ¿por qué nos ofendemos nosotros las personas? Fíjese que nosotros nos ofendemos porque no lo tomaron en cuenta, porque alguien habló mal de usted, a lo mejor porque algún malentendido que se dio lo dejó a usted como responsable de algo de lo que usted realmente no tenía nada que responder por eso. A lo mejor porque usted considere que no se le trata como usted merece ser tratado, también puede ser otra causa. Porque también toma como personales todas las cosas. Por allá están hablando de una cosa y usted viene y la agarra y la hace personal. Y dice: ay, ¿cómo de mí están hablando? ¿Te fijaste? ¿De mí? ¿Te fijaste cuando yo pasé? ¿Viste cómo me vieron? La toma personal. O a lo mejor también porque en realidad fue traicionado y no le cumplieron con algo que le habían prometido. Esa también puede ser alguna causa por la cual la gente se ofende. Porque nadie lo ayuda, porque le quitaron a usted algo que le pertenecía abusando de su confianza. Eso también lo ofende. O también porque a lo mejor alguien abusó, ya sea verbal, física, emocional o quizás hasta sexualmente de usted. En realidad, hermanos, muchas de todas estas ofensas son completamente válidas. Sin embargo, quiero decirles que todas son manejables dentro de nuestro pensamiento y dentro de nuestro corazón. De tal forma que si un día nos arruinaron la vida ya en el pasado, o nos la están arruinando ahorita cuando nos están ofendiendo, nosotros podemos manejarlas en nuestro pensamiento y en nuestro corazón para que no nos arruinen el futuro. Porque eso es lo que buscan con esas ofensas.
quiero comentarles que la palabra ofensa, investigando un poquito, viene del griego escandalón, que significa trampa, tropiezo o carnada. En la Biblia esta palabra denota todas las trampas o las piedras de tropiezo que Satanás nos pone a nosotros en nuestro diario vivir. Esas carnadas son para que nosotros caigamos en ellas y se dé el proceso que ya les he comentado. Fíjese que la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 26, Pablo le dice a Timoteo: de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos y sumisos a su voluntad. Alguien te ofende y no tomas la opción de perdonar. No perdonas y de repente estás atrapado en esa situación, en esa prisión de amargura en la que te vuelves un odioso. Alguien vio esa caricatura de Olafo, aquel que por todo se enojaba y que todo le molestaba y que hacía reflejar su amargura en todos. El enemigo siempre va a usar personas para que nos ofendan. Recordemos nuestro texto base de esta noche en Santiago 3:2. Él dice: porque todos ofendemos en muchas cosas. Entonces, hermanos, si alguien a nosotros nos ofende, nosotros debemos de recordar que cuando identificamos en nuestro pensamiento que esa persona nos está ofendiendo, ya sea con su actitud, con su palabra, con su indiferencia, con lo que sea, usted debe de tener en cuenta que en ese momento justo está frente a una trampa. Está frente a una carnada que está puesta en un anzuelo y que lo que quiere es atraparlo, que lo que quiere es tenerlo cautivo, como le dice Pablo a Timoteo. Eso lo que busca es hacerlo tropezar en su vida, hasta destruirlo espiritualmente, envenenando su alma y llenándolo de amargura, para finalmente llevarlo a sentir tanto odio, que ese odio lo consuma por completo y, como vimos en el proceso, lo haga morir espiritualmente. Lógicamente, en ese sentido, y hablando de personas ofendidas, podemos identificar dos clases de personas ofendidas. Las primeras son aquellas que realmente han sido tratadas injustamente. Pero también hay otra clase, que son las que creen que han sido tratadas injustamente. Si usted es una persona que se ofende fácilmente, o que fácilmente usted se siente herido, usted debe poner mucha atención a esta área de su vida. Y debe poner mucha atención porque usted necesita esquivar las trampas que el enemigo le está poniendo y aprender a madurar en esa área, eligiendo perdonar. De repente estamos en una comunidad en la cual frecuentamos, entiéndase la iglesia, la célula, el trabajo, cualquier lugar, y usted tiene problemas con alguien y se siente ofendido. El mejor recurso no es irse de ahí. El mejor recurso no es decir: bueno, me voy de la iglesia, dejo esta célula y me voy para la otra célula. O dejo este trabajo y me voy al otro trabajo. Porque seguramente en el otro trabajo, en la otra célula o en la otra iglesia, siempre el enemigo le va a mandar una persona para que usted se sienta ofendida. Porque él siempre está interesado en seguir utilizando personas para que nosotros nos sintamos ofendidos. Recuerde que las ofensas son trampas o carnadas que Satanás nos está poniendo o nos está enviando. Y usted y yo tenemos la opción de decidir si caemos o no caemos en ellas. Las personas, cuando se sienten ofendidas, y sobre todo las que muy fácilmente se sienten ofendidas, tienden a generalizar. Viven siempre a la defensiva, se sienten heridas y ofendidas y tienden a juzgar rápidamente. Hacen votos secretos consigo mismo, como por ejemplo: es que esto no me vuelve a pasar, ¿verdad? Es que esto me pasa por pasmado, por andar confiando. Por eso me sucedió esto. ¿Han escuchado ustedes alguna persona que se manifiesta de esa forma? ¿No se dan cuenta estas personas que con eso solo le están poniendo un candadito más a la celda en la que están atrapados? Solo le están poniendo doble llave a esa celda en la que están atrapados. Fíjese que la palabra dice en Proverbios 6, versículo 2: enlazado eres con las palabras de tu boca y preso con las razones de tu boca. Como ya se los he comentado de mi vida misma,
generalmente las personas que están más cerca de nosotros, o las que deberíamos nosotros de amar más y nos deberían de amar más, son las que más dolor nos pueden llegar a causar en este sentido de las ofensas. El amor verdadero, hermanos, siempre está expuesto a ser herido, siempre está expuesto a ser ofendido. Recuerde que todos sin excepción, en algún momento de nuestra vida ofendemos a alguien. Y aunque lo hagamos a veces sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa expresión del Chavo que decía, es que fue sin querer queriendo? Aún así lo hacemos, aún así ofendemos. A Dios mismo lo ofendemos todos los días, con nuestros pecados, con nuestra ausencia de santidad en nuestra vida. Pero ¿qué pasa con el Señor? Como Él es amor, y Él como amor también está expuesto a eso, Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Alejarse no es una buena solución, hermanos, a menos que la persona que nos ha herido o que nos ha ofendido no esté dispuesta a arrepentirse y siga continuamente hiriéndonos. Solo en ese caso es la única excusa en la cual uno puede como alejarse un poquito, ¿verdad? La mejor garantía para esto, hermanos, es buscar tener relaciones sanas con las personas. Pero, ¿cómo tengo una relación sana con una persona? Yo escribí aquí un ejemplo como en el matrimonio. Si ambos en el matrimonio pactamos con Dios poder hacer todo lo que al Señor le agrada, podremos de esa manera entonces madurar y ceder mis intereses a los de mi esposa y mi esposa ceder sus intereses a los míos, pagando el precio para permanecer en una relación mediante generar buenos pensamientos acerca del uno y el otro. Es decir, yo pienso bien de ella y ella piensa bien de mí. De esa forma, se nos hará más fácil perdonar cualquier ofensa. Se nos hará más fácil poder comprender las situaciones por las que viven las demás personas y pasar por alto o al menos esquivar esas trampas y esas carnadas que el enemigo nos está mandando en cualquier momento. Estos pensamientos buenos que usted y yo tenemos la capacidad de generar en relación a los demás, tienen la capacidad de ayudarnos a perdonar, y una vez perdonamos, inicia nuestro proceso interior, hermanos. Una vez nosotros decimos, para mí mismo, digo yo, lo perdono o la perdono, en ese momento inicia mi proceso interior y viene a mí la revelación del Espíritu Santo para darme a conocer cuál es el plan de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de esta persona que me está ofendiendo? ¿Qué parte de mi carácter Dios quiere trabajar a través de esa ofensa? Examinemos rápidamente la vida de José, el 11º hijo de Jacob. Realmente este personaje me encanta, me gusta muchísimo por todo lo que le tocó que pasar. Vámonos ahí al libro de Génesis. Vamos a ir rápidamente examinando algunos capítulos, algunos versículos. Vamos a iniciar en el capítulo 37, versículo 10. José fue incomprendido por su padre Jacob cuando le contó sus sueños. Dice la Biblia, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? O sea, no entendieron lo que José les estaba contando. Luego, después de esto, José fue rechazado, burlado y maltratado por sus hermanos. Caminando un poquito más adelante en el versículo 18, del 18 al 28 está ahí la historia. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspirar contra él para matarlo. Y cuando vemos allá en el 28 dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Fue vendido como esclavo José. Imagínense, primero se burlaron de él. Su propio papá le dijo lo que le dijo. Sus hermanos lo trataron mal. Lo encerraron por ahí, querían matarlo, pero uno de ellos dijo, no hombre, ¿cómo vamos a matar a este? Mejor saquémoslo y vendámoslo como esclavo, y lo vendieron como esclavo. Cuando parecía que toda la vida de José por fin iba a ser levantada, cuando llegó a Egipto,
ahí ya en Génesis 39, en el capítulo 39, José le estaba yendo muy bien porque fue a parar a la casa de Potifar y Potifar lo puso al mando de todo lo que había en esa casa. Ya esa historia ustedes ya la conocen. Y vino la esposa y le gustó José, ¿verdad? Porque a lo mejor era guapo el muchacho José. Y ella buscaba acercarse, le buscaba dormir con él, tener una relación sexual con él y serle infiel a Potifar. Pero él se mantuvo fiel al Señor y no cayó en esa trampa. Sin embargo, eso le costó ir a parar ¿a dónde? A la cárcel. Otra ofensa más, de la cual él nada que ver con eso. Finalmente, ya en la cárcel, tuvo la oportunidad de conocer al copero del rey y al panadero del rey. Les interpretó los sueños y esos sueños se cumplieron. Ustedes recuerdan la historia ahí en Génesis 40. Años más tarde, el cumplimiento de esa interpretación de los sueños lo llevaría a estar frente al mismísimo Faraón. También para interpretarle un sueño a Faraón. Por medio de ese sueño, Dios restauraría a José y lo pondría como el segundo al mando en toda la tierra de Egipto, solamente después de Faraón, dice la Biblia. Y hubo hambre para ese tiempo. Vino la hambruna que José le había dicho a Faraón que se iba a dar. Y los hermanos de José vienen a él en busca de alimento. Y José tiene frente a sí la mejor de las oportunidades para desvanecer si acaso José tenía alguna falta de perdón. Y esa sí la vamos a leer en Génesis 45, del 5 al 8. Allí José tuvo la oportunidad para poder desvanecer su falta de perdón. Ahí tenía enfrente José la trampa. José pudo haber dicho, aquí están estos, que me hicieron todo aquello allá. Por culpa de estos, fui a parar hasta la cárcel. Estuve metido en una cisterna. Me vendieron como venden a cualquier animalito o como venden a un esclavo. Pero mire lo que hizo José. José decide perdonarlos. Y aquí lo vamos a leer. Génesis 45 del 5 al 8. Entonces José dijo a sus hermanos, llegaos ahora a mí. Y ellos se llegaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis allá en Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, que para vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué estaba comprendiendo José ahí? El plan que Dios tenía para su vida. Estaba comprendiéndolo José ahí. Y dice que ya han sido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años, que ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para que vosotros quedaseis en la tierra y para daros vida por grande libertad. José había decidido perdonar a sus hermanos. Y al perdonar a sus hermanos inició ese proceso de revelación del Espíritu Santo de Dios en él y comenzó a entender el propósito de Dios, y aquí se los dice a sus hermanos. Así que ahora no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor a toda su casa y por enseñoreador en toda la tierra de Egipto. Cualquier persona que hubiera pasado por todo lo que a José le tocó pasar, hermanos, se hubiera amargado, se hubiera llenado de sufrimiento, porque fue un sufrimiento tan injusto el que le tocó pasar a José cuando lo veíamos viendo ahí en todo el recorrido rápido que hicimos a través de la vida de José. Sin embargo, José toma la mejor opción, poniéndonos un ejemplo claro a nosotros de lo que nosotros también tenemos que hacer cuando está enfrente de nosotros esa trampa. Y decide perdonar a sus hermanos y a todos los que a lo largo de su vida lo habían ofendido, comprendiendo para sí que Dios tenía el plan de llevarlo, de ponerlo como segundo al mando después de Faraón. Y él gobernaba sobre toda la tierra de Egipto. Imagínense qué interesante el proceso. José identificó en su pensamiento la ofensa, la trasladó a su corazón, mas sin embargo no sembró esa semilla de la ofensa en el corazón, sino que decidió perdonar, y en el momento que decide perdonar, le he revelado el plan de Dios, porque le dice, no me enviasteis vosotros acá a esta tierra de Egipto. Fue Dios el que ya tenía el plan, para que ustedes tampoco se murieran, les dijo, porque quería que ustedes siguieran viviendo. Eso es lo que les dice.
Y ahora siéntanse libres, siéntanse tranquilos que ustedes no me han hecho nada, tranquilos, yo los perdono. Porque ahora aquí yo soy el Señor de todas las cosas del faraón, de toda la tierra de Egipto. Imagínense qué revelación tan grande. A partir de esto, hermanos, yo quiero dejarles 2 puntos claves a considerar acerca de las ofensas que son el origen de la falta de perdón. Punto número 1. Las ofensas siempre van a venir a nuestra vida. Usted tiene que tener claro eso. Siempre las ofensas van a estar en su vida. Y mire lo que dice el Señor Jesús en Lucas 17:1. Entonces dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. ¿Recuerdan del griego de dónde venimos? Escándalon significa carnada, tropiezo o trampa. Entonces le dice, imposible es que no vengan tropiezos, imposible es que no te vayan a venir ofensas a tu vida, mas hay de aquel por quien vienen, dice. Las ofensas, hermanos, son parte de nuestra vida. Siempre va a haber personas que nos ofendan. Recuerden nuestro texto de Santiago, todos en algún momento de nuestra vida, todos ofendemos, todos estamos expuestos a eso, todos ofendemos. Y ofendemos en muchas cosas, dice Santiago. No importa dónde usted esté, no importa si se aleja o se acerca buscando protegerse para que no lo ofendan, usted siempre va a estar expuesto a eso. Y en algún momento alguien lo va a ofender y usted se va a sentir herido. Mientras más tiempo usted permanezca con esos pensamientos que identificaron la ofensa y que continuaron alimentando más esa ofensa, más difícil se le va a hacer perdonar, hermanos. Mientras más tiempo usted tenga eso en su mente y en su corazón, más arraigado, usted le está dando más fuerza a esa ofensa para poder tener esa falta de perdón. Usted la abraza esa falta de perdón si usted hace eso. Es mejor aprender a lidiar con las ofensas y hacer del perdón un estilo de vida. Punto número 2. Las ofensas o tropiezos son necesarios para nuestro crecimiento y madurez espiritual. Uno, siempre va a tener ofensas, siempre va a haber alguien que lo ofenda dentro de su vida. 2, esas ofensas no son necesarias, hermanos, para que podamos crecer y para que nuestro carácter vaya siendo moldado conforme al carácter del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Mateo 18:7. Mateo 18:7 dice: ay del mundo por los tropiezos, ay del mundo por las ofensas, porque necesario es que vengan tropiezos o que vengan ofensas, mas ay de aquel hombre por quien viene la ofensa. Dios usa las ofensas para que crezcamos espiritualmente. Lo que Satanás pretende usar para destruirte, Dios lo toma como un instrumento de transformación de nuestro carácter. Dios lo toma para transformar todo aquello que a lo mejor está mal dentro de nosotros, para poder llegar a ocupar esa posición que Dios quiere que ocupemos, ese plan de Dios en nuestra vida, para poder llegar a gobernar en Egipto. Dios ya dijo que vas a gobernar en Egipto, pero antes de que gobiernes Egipto, Él necesita que alguien te ofenda para que aprendas a perdonar y trabajes esa parte de tu carácter o esa parte de tu vida que te hace falta para llegar a esa posición. Recordemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, dice la palabra. Romanos 8:28. Fíjese que aquí quiero traer a su mente un ejemplo bien clásico. Judas. Judas fue un mal necesario para que se cumpliera la profecía del Mesías. Fíjese que Judas no fue un error. Judas fue escogido por Jesús como uno de sus discípulos y su papel al traicionarlo fue bien determinante para que Cristo Jesús lograra llegar a la cruz. Él fue uno de sus discípulos y si él no hubiese estado, si él no lo hubiese vendido con ese beso, si no lo hubiese traicionado, ese era el papel de Judas. Y eso ya estaba dentro de lo que se tenía que cumplir. Probablemente a nuestra vida también nosotros en algún momento hemos sido traicionados por algún Judas. Pero yo quiero decirle, hermanos, que si en algún momento de su vida usted se ha sentido traicionado por ese Judas, Dios está utilizando a ese Judas para que se cumpla el propósito de él en la vida suya y en la mía.
Muy pronto usted va a ser llevado a revelar por qué permitió Dios que ese Judas llegara a su vida. En conclusión, hermanos, y para ir cerrando esta noche, el origen de la falta de perdón siempre va a estar en las ofensas. Pero recuerde, usted siempre va a estar expuesto a ofensas y esas ofensas son necesarias para que nosotros crezcamos al nivel a donde Dios nos quiere llevar. Cuando nosotros identifiquemos una ofensa en nuestro pensamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que decidir perdonar. Perdonar es una opción, hermanos. Es una opción de elección que usted y yo tenemos para poder evitar sembrar esa semilla de la ofensa en nuestro corazón. El decidir lidiar con esa ira, con ese enojo que produce a veces cuando a uno lo ofenden, y poder apartarlo y hacerlo a un lado por decisión en su pensamiento y no dejar que eso siga creciendo en su corazón, es la mejor opción que usted y yo tenemos. Cortar de raíz esos pensamientos, no seguir alimentando esos pensamientos, porque esos pensamientos se guardan ¿dónde? En nuestro corazón, y ya vimos lo que producen. Eso, si usted decide perdonar, si usted decide cortar esos pensamientos, lo va a alejar de esa prisión en la que Satanás lo quiere meter a través de esa carnada que le mandó con la persona que lo ofendió, o a través de esa trampa que Satanás le está poniendo cuando alguien le está diciendo algo para ofenderla. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos perdonar? Y surge la pregunta, hermano, ¿y qué es lo que yo puedo perdonar? Porque hay cosas que son imperdonables. Pues quiero decirle que por su bien y por el mío, nosotros debemos perdonar absolutamente todo. Sí, hermano, absolutamente todo. Porque si usted deja algo sin perdonar, usted sigue expuesto a caer en esa prisión. Debemos perdonar a la gente que nos ofende, sin importar lo que nos hayan hecho. No hay excepción alguna, porque al que le va a hacer daño si no perdona, es a usted y a mí. Debemos perdonarnos también a nosotros mismos completamente, sin importar lo que nos tengamos que perdonar. A lo mejor tenemos que perdonarnos aspectos de nuestra vida, circunstancias bajo las cuales nos tocó nacer, habilidades intelectuales que nosotros hemos creído que no tenemos, equivocaciones, malas decisiones que tomamos a lo mejor en el pasado. Cualquiera de todas estas cosas, usted mismo decida para usted mismo también perdonárselas en esta noche. Recuerde algo, si Dios envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz para perdonarle todo, ¿qué hace la diferencia que usted y yo no se pueda perdonar a usted mismo? Dios ya lo perdonó, ahora perdónese usted también. Algo importante, hermanos, no olvide, haga a un lado las emociones, aparte las emociones y sobre todo tome dominio de sus pensamientos. Reprima ese deseo carnal de venganza o de enojo que da cuando a uno lo ofenden. Cuando identifique los pensamientos que a usted lo hacen sentir ofendido, no los traslade aquí al corazón. Porque si los traslada aquí, usted va a seguir aquí. Otra vez vienen al pensamiento de regreso y usted comienza a enojarse y comienza a darle más volumen al pensamiento, al primer pensamiento que identificó de ofensa. Y mientras más volumen le va dando, su enojo va creciendo, su ira va creciendo. Y mientras eso va creciendo, usted lo único que está haciendo es sembrando esa semilla de la ofensa en el corazón. Cuando usted identifique el pensamiento que lo hace sentir ofendido y enojado, mejor elija perdonar. Tome esa opción. Y yo lo reto a que día a día haga ejercicios pequeñitos. Día a día nos sentimos ofendidos. Usted tiene pensamientos en el cual dice, lo que me dijo, va. Puchica, este hermano lo que me dijo, va. ¿Cómo actuó, va? Puchica, esta mi esposa no me entiende lo que le estoy diciendo, va. Puchica, el jefe, va. ¿Cómo me pide esto el jefe, va? Tiene un montón de circunstancias en donde poner en práctica eso. Pero usted decida perdonar, decida romper con esos pensamientos que lo hicieron sentir ofendido. Cuando escogemos perdonar, hermanos, nosotros estamos ganando para sí. Pero cuando escogemos enojarnos y seguirle dando vuelta al enojo y al enojo, acuérdese usted, si me enojo, pierdo. Pierdo, porque si me enojo, el proceso de crecimiento dentro de mí, de ese árbol frondoso que va a dar puro rencor, puros reproches y puros frutos negativos en mi vida, sigue. Pero si yo lo corto, no dejo que la semilla se siembre en mi corazón, yo voy a tener una cosecha diferente.
Y por mi salud, por mi bien, a usted y a mí, nos es necesario perdonar. Solo cuando escogemos perdonar, nosotros escogemos morir a nosotros mismos. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? Si el grano de semilla no muere, se estaba refiriendo también a eso, a que nosotros debemos morir para nosotros mismos. Debemos morir a nuestra ira, a nuestro deseo de venganza, a nuestros rencores. Porque solo de esa forma vamos a poder hacer realidad esa oración maravillosa que Jesús nos enseñó cuando le dijeron, ¿y cómo vamos a orar? Y esa oración tiene una parte en donde dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si usted elige cortar esos pensamientos de ira, esos pensamientos de enojo, usted va a estar haciendo cierta esta oración que Jesús nos enseñó. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tomemos nuestra cruz, hermanos, y sigamos al Señor. El Señor es digno de que nosotros lo sigamos. Él ofreció su vida para perdonarlo a usted y para perdonarme a mí por todos nuestros pecados. Él murió en la cruz del Calvario. Una sola vez le fue necesaria, porque era el Cordero Santo. Era el sacrificio perfecto que Dios necesitaba para perdonar todos sus pecados y todos los míos. Todas sus ofensas y todas mis ofensas las perdonó Dios a través de la persona de Jesucristo. En Él fue desatado todo el castigo, dice la palabra. Él cargó con todas nuestras culpas. Él cargó con todas nuestras ofensas. Hermanos, si nosotros hemos sido perdonados por Dios en la persona de Jesucristo, nosotros hemos ganado una identidad en Dios. Nosotros ahora nos dieron el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Cuando una persona conoce su identidad en Dios, rara vez se va a ofender, porque siempre va a estar dispuesto a perdonar, y mucho menos va a guardar una ofensa en su corazón para generar odio. Porque si ahora somos llamados hijos de Dios, nosotros lo que debemos de guardar en nuestro corazón es amor, y lo que debemos de producir es el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros debemos de dar. Esos son los frutos que nosotros debemos de dar. Cuando conocemos nuestro verdadero valor en Dios a través de la persona de Jesucristo, nosotros también podemos darnos cuenta, al igual que José, que Dios tiene un plan perfecto para cada una de nuestras vidas. Que lo que estamos pasando, que la ofensa que está viniendo a nosotros, solo es una trampa que Satanás nos quiere poner. Y que yo decido si caigo o si la esquivo. Decidamos perdonar, hermanos, y obtengamos la victoria en el Señor. Vamos a obtener la victoria sobre la falta de perdón cuando decidamos en nuestro pensamiento cortar esa semilla, no sembrarla y optar por perdonar. Opte por perdonar y va a tener la victoria siempre. Usted va a ser más que victorioso en Cristo nuestro Señor. Póngase de pie, por favor.